Rechazo, no quiero miseria. Documentales que además la fotografía cada vez más creciente y más robusta, y este es un documental bastante esperado que habíamos sabido noticias, lo vimos en Biarritz cuando recibieron el premio, y es un documental que creo que además tiene una mirada muy particular que siempre me interesa mucho. Así que los dejo con uno de sus directores porque luego Tamara se va a sumar junto a Adriana Camino, y los dejo con Miguel Colgado, uno de los directores de Oasis. Bienvenido. Muchas gracias por venir, gracias Sonia, la verdad, aquí vamos a mostrar Oasis acá en Valparaíso. Estoy muy contento de que Quilpué, entonces esta es una función especial. Vamos a ver aquí la película, por ejemplo, que se hicieron acá en la región, así que nada, muy agradecido a todos por venir, a mi familia, a Walter ahí los colgados, a mis amigos, bacán que estén acá. Era verdad que estaba trabajando, así que se demora en hacer las películas, pero este es el momento esperado. Así que bacán, estamos con también parte del equipo, está Nino, está la Dani, Tamara, saludar aquí a mis alumnos del taller comunitario de cine de Quillota. Nada, muy contento, y al final de la película vamos a conversar un rato, y después de conversar un rato vamos a seguir conversando afuera, así que la idea del cine es eso, como comentar, conversar. Y nada, que disfruten y tengan una muy buena proyección. Muchas gracias. Gracias. Bueno, recordar que luego tenemos la necesaria organización, recibir fotos con los realizadores, y como siempre pedimos que apaguen y no tengan la pantalla para que podamos ver toda la oscuridad, y el estreno del Valparaíso, Oasis. Estimadas y estimados convencionales, Si algunos constituyentes quieren abastecerse de su propia huerta familiar, alimentarse de semillas ancestrales y rezarle a la Pachamama, bienvenido, el país es libre. Pero de ahí a imponerle ese estilo de vida y de desarrollo al resto del país es un error de proporciones. La ONU está preparando junto a la izquierda quitarte a tus hijos. ¡Viva Chile, mierda! Los derechos sociales constituyen el principal motivo de este proceso, frente a la inacción y nula capacidad del poder constituido de dar respuesta durante años. Repito, estamos en el ex Congreso, no en un estadio de fútbol. Están presentando algo que ya presentaron, ya lo perdieron. Ya, mírame la cámara. Señora, ¿usted rechaza o aprueba? El pueblo chileno necesita y quiere cambio. Estoy seguro que la ciudadanía va a votar por la prueba. Rechazo, rechazo, no quiero miseria. Un abrazo. Parte con un gran proyecto, ¿cierto? Que después finalmente va a terminar el año 2015 con una contundente obra que la sociedad ha tenido la oportunidad de ver, que está en onda media, que es una propaganda, que la tuvimos acá presentando con. De hecho, fue uno de los primeros grandes cineforos que abrió la temporada 2015 con Christopher Murray, que presentó propaganda. Y que bueno, es un material que muestra además una perspectiva crítica, una forma de observar, una manera de comentar, una manera también de entender el sentido documental. Y hay otra obra que viene después, que es Dios, que también empieza ya a formalizarse esta manera que tiene Maggi, ¿cierto? De observar
la realidad desde un punto de vista distanciado, frío, irónico al mismo tiempo, y nos entrega la posibilidad de, en plano fijo, tener algo que comúnmente las imágenes no nos dan por la rapidez, por la inmediatez, que es observar, y observar lo complejo de que significa la realidad, mucho más allá de un entorno. Entonces, cuando presentan esta obra, uno tiene esa capacidad, porque, entre comillas, o sea, te podría decir, hemos tenido muchos documentales en estos 3 años después de la pandemia que han aparecido sobre, desde mi país imaginario de Patricio Guzmán, que muchos decimos que es una película que lamentablemente envejece rápidamente. Hay otros documentalistas, como Tupungar, por ejemplo, un documental donde aparece el activismo y aparece el telón de fondo, al final del documental, el 4 de septiembre de 2021, ¿cierto? Como todas estas demandas, ¿cierto? Pero después de mucho discurso épico y mucho discurso terrorista también, nos faltaba este mapa amplio y nos faltaba esta distancia más crítica. Entonces, lo primero que preguntarles, porque si pueden comentar dentro del tiempo, ¿cierto? Cómo MAFI, ¿cierto?, se organiza, porque hay un equipo realizador, hay una coedición para abordar este momento que el largo evento llama la atención a nivel de producción, que hay un despliegue muy grande, hay una presencia no solamente localizada en Santiago, lo cual se agradece, además lo hace más complejo y además significa también que tenemos una realidad política que está tan distante también del quehacer político. Entonces, cuéntenos cómo MAFI, cómo surge esta necesidad y cómo se organiza en primer lugar, y luego ir a cosas como, por ejemplo, la organización del montaje, porque ahí hay una poética también, hay muchos pasajes que tienen todas las cosas. Una introducción grande, pero para que ustedes se puedan. Muchas gracias. Gracias a todos los que se quedaron. Bueno, MAFI se organiza colectivamente ya hace bastante tiempo, desde su origen. Tiene este diseño de producción que es colectivo, donde cada realizador, en este caso esta película fue realizada por 17 personas, donde cada realizador va, ¿no es cierto?, a su jornada de rodaje y dirige su propio rodaje. Previamente hay una organización, digamos, como de un equipo, digamos, del central, estamos con nosotros como directores de la producción, y hay como ciertos hitos, digamos, que se van a marcar. Por ejemplo, Centenina, que participó en uno de los rodajes de las marchas del rechazo, era más bien como una búsqueda, como vamos a ver qué pasa, a ver qué sucede, para tener, digamos, como el panorama de economía completo. Y esa estructura, digamos, como que está en una hoja de ruta que es muy fácil romperse. De alguna manera, nosotros es como jugar a la leche milagrosa, como que vamos a una situación buscando a veces un plano ideal, entre comillas, una toma que necesitamos para el montaje, pero la realidad muchas veces te dice otra cosa. En ese sentido, el azar, la paciencia, el esperar, muchas veces también aburrirse, son la metodología, son las herramientas para que sucedan, digamos, estas situaciones que de alguna manera van dando luces de cómo la película se va a ir construyendo. Esta es una película que se filma, o sea, que se escribe mientras se filma. Entonces, es bien interesante eso porque tiene una parte muy intensa de organización, de producción, pero que a la hora de salir con la cámara y estar ahí, es bien libre y como que depende de la observación, de estar en el lugar, del acceso, de aprovechar y tener un buen ojo de encontrar quizás los momentos que estamos buscando y con suerte los que no estamos buscando y que son mejores. La forma de grabar esta película viene de Origen de MAFI, del colectivo de MAFI.tv, que es una plataforma que teníamos como de microdocumental, con la idea de mapear esta compleja identidad nacional. Y de hecho, cada vez era más antiguo de la primera de todo el colectivo, así que. Ceros. Bueno, de hecho, veo en el público a Paula Sanmesa, y fue una de las primerísimas en participar en MAFI el año 2012, cuando la búsqueda fue ir a retratar como distintos como
paisajes contradictorios y en búsqueda de relatos en este formato de plano fijo. Y en realidad lo que hizo que nos articuláramos de nuevo como trabajando como documentalistas fue a partir de este libro de una forma muy orgánica de salir a filmar, porque había un hambre por registrar todo lo que estaba pasando y todo lo que nos dolía, como las contradicciones vitales que estaba viviendo. Y a partir de esa articulación y en un contexto en que habíamos pasado a trabajar en otra película que era más un reflejo del oasis literal, había una posibilidad de hacer una obra nueva, pensar un nuevo guión, y eso fue lo que permitió generar esto. Pero en el fondo hubo un momento en que tampoco estábamos tan articulados trabajando, ocurre el estallido y se sale a filmar con esa hambre de ir a filmar porque esto nos está llamando a salir a la calle con la cámara como lo hacíamos al principio. Entonces, y luego después hay todo un proceso de trabajo que también se articula en el contexto de la pandemia y de escribir este guión había que avanzando algo que tampoco sabíamos cómo iba a ocurrir. Entonces era imposible prever y generar un guión en base a algo que se estaba relatando junto con nosotros mientras lo veíamos. Y yo creo que ese desafío de montaje y de hacer como estaciones de trabajo fue algo súper complejo y que creo que desde la codirección se tendría que llevarlo adelante. Sí, yo les puedo contar algo de montaje. Y bueno, yo de hecho llegué al colegio un poquito después que la dan en el año 2012 a ver el montaje. Así que vamos a comentar el montaje de la película y como se dice, uno cuando se está grabando en esta metodología que trabajamos que tiene que ver con el plano fijo y tiene que ver sobre todo con esta idea de que uno sabe cuando va a grabar y todas las horas que grabes o la sensación que estés buscando, lo que tiene que salir de ahí es quizás una escena, al menos de una situación. Y esa escena es un minuto, un plan secuencia de un minuto. Entonces, en montajes se trabaja primero buscando esos minutos, buscando esos momentos, digamos, dentro del material, que es muchísimo, son 4 o 5 años de trabajo. Estas piezas, que son las piezas donde nosotros creemos que se cuenta algo más, donde hay alguna tensión, alguna contradicción, algún momento como irrepetible, y vamos eligiendo piezas. Y en este proceso, además, nosotros siempre teníamos súper claro de que no queríamos contar como la historia oficial de estos años o de la revuelta y de la convención, sino que buscar una mirada que sea un poco más compleja, que también pueda derivar, ¿cierto?, escaparse como de la contingencia. Y por eso también la estructura de montaje de la película siempre tenía esta necesidad como de buscar algunos mensajes que te permitieran salir de la convención, salir de la contingencia del debate constitucional, a ver qué estaba pasando afuera, a entrar en otros tiempos, en la vida cotidiana quizás, o bueno, las campañas que también tienen su propio ritmo. Y al tener todas estas piezas, después viene el desafío como de cómo hacerlas dialogar. Y yo creo que eso es como muy interesante porque ahí es donde se ocurre esa complejización. O sea, como el hecho de que veamos la película, por ejemplo, no sé, cuando el grupo de la convención sale al territorio y van donde hay una comunidad quechua que aparece, por ejemplo, y uno podría esperarse como, bueno, esta es la constitución, la primera vez que en Chile hay cuotas por el pueblo originario, y resulta que la comunidad quechua está enojada porque siente que no participó, o va a Guanajuato y hay un caballero que es un campesino y él dice soy de izquierda, pero también, entonces como que toda esa complejidad, siento que era algo que queríamos buscar y que nos pasa que desde el montaje hacer ese trabajo un poquito más fino de hilar para superar un poquito también esta cosa como tal de la prueba y rechazo, como tan binaria y polarizada, que yo creo que nos estamos también ahora socialmente, como una parte para poder superar eso y tomar una instancia que nos permita reflexionar. Sí, va por ahí, como que la obra nos entrega un mapa, un caleidoscopio mucho más diverso y complejo. Y me quería tener en un momento, ustedes pueden tener varios, pero hay uno que quiere el juicio de lo que estás comentando, cuando el proceso después de las votaciones, en vez de que aparezca lo que uno esperaba, lo que hay son imágenes o de status quo, de los mares están igual de contaminados, está el activismo, o sea, todo está como siempre estaba. Y eso
desolador, al mismo tiempo muy pertinente, como bajar las cuotas de victoria o de derrotismo, sino que tomar conciencia de aquello, que creo que verlo con esta distancia. Invito al público que puedan reclamar 3, 4, maravilloso, ahí termino. Vale, primero muchas gracias por la peli, me encantó mucho. Siempre he sido fan de Mafia y me encantan los planos fijos. Y quería preguntar, me imagino un poco la respuesta, pero quería saber cómo escucharlo de ustedes, como el por qué la decisión, como sobre todo de montaje, como de poner el único plano que hay movimiento, como el por qué de ponerlo en ese momento y el trasfondo de eso. Es una buena pregunta. Yo creo que tiene como que varios como la realidad, digamos, de dejarse plano. Hay unas versiones más antiguas, digamos, de que la cámara no se tiene que mover. Pero desde mi perspectiva, digamos, como porque de alguna manera insistí un poco personalmente por qué dejar ese plano, porque sentía primeramente que es un gesto que es cinematográfico, es audiovisual, pero al mismo tiempo es un gesto político de que aparezca la cámara en el momento que aparece. La imagen en ese momento, al igual que las personas que están siendo filmadas, la imagen, la cámara también fue reprimida en ese momento. Y eso creo que esa fue la forma, digamos, de decirlo, ¿cierto? Y la represión llega al punto que la imagen, digamos, como que corre peligro y tiene que arrancar. Y también siento que es como, no sé, una manera de romper esta estructura que se viene trabajando hace tanto tiempo, que no de tanto, pero que igual responde a una especie de término ciclo, como cambio generacional, también como en la dirección, en la realización, de decir, como, bueno, todo este trabajo que venimos haciendo, como, no todo el tiempo estuvo quieto, como siempre estuvimos nosotros ahí, siempre hay un realizador. La cámara está presente, no es una cámara que está esperando escondida en un lugar, sino que está en el lugar. Como el realizador, el cine existe, y eso, cuando una película insiste tanto en un formato tan estricto, a veces se olvida. Y creo que está bueno no olvidar que la cámara está ahí. Entonces, además que queda muy bien con el plano de niña. Sí, porque la película hace constantemente ese juego de contraste. Y también un poco en estos pequeños gestos de montaje, es como tratar de transmitir la sensación que había en ese momento también. Como de repente en un momento tan álgido, digamos, y violento, como que todo se queda medio estancado, empieza la conversación con el beat y todo vuelve a bajar, entonces como esa sensación que es muy chilena, como de estaba así como estaba acá y después como entonces, y aparte que en este juego de estar, digamos, como en zona centro de Santiago, viendo la comisión y salir a Chile, también pasa eso, como que salir un poco nomás y todo está más tranquilo, como que está. Entonces, es un poco eso, como romper un poco con esa estructura, ese tipo político cinematográfico. Y que no se una obra que me impactaba hace mucho tiempo en términos de lo personal, que puede ser para las personas que estábamos acá. Hubieron momentos en que me tocó, sí, yo pienso que a muchas personas nos tocó como alegría. En verdad yo ya sabía lo que venía un poco, que era abrir esa idea que no se había cerrado nunca, que fue el tema del proceso constitucional. Más allá de lo que iba a decir, como la sensación que nos da, a mí te lo juro, ese rato me lo lloraba, me sentía rabia, asco, había discursos de rechazo que de verdad me repugnaban. Es súper incómodo, tengan en cuenta que yo para la casa no me voy para nadie, pero
es lo bonito que produce, que no voy a volver a ser la misma persona que un poco antes. Fue como una catarsis, es como ver eso que te duele, porque encima, viendo la película, tú ibas a saber dónde iba a terminar. Ya estaba ahí spoileado completamente. El nombre Oasis. Chile realmente Oasis, nos dimos cuenta, pero para algunos. Que querían seguir manteniendo sus privilegios y muy bonita la dualidad que dieron a entender cuando se ponen en el yate y después tenía gente llorando o cuando la familia estaba llorando su mártir y después sentía tanta rabia y después ver la escena del loco golpeando al zorrillo. Fue caótico, te lo juro, muy intenso para la casa, pero es lo que viene a buscar. Entorno tradicional porque estuvieron. Yo soy alumno de mi compadre y mucho de lo que me está enseñando en el taller tiene que ver con esto, de aburrirse en el lugar. Es un minuto por escena, son 80 minutos, son 80 escenas, por así decirlo, que transcurren y hay una narrativa que ustedes lo hicieron maravilloso. Me saco el sombrero en ese sentido, lo agradezco mucho. Y preguntarle más que nada, ¿ustedes esperaban el resultado final? De ¿cómo le impactó a ustedes al momento de leerlo, al momento de finalizarlo, al momento de vivirlo también como espectador? Más allá de eso, que les provocó en un momento. Yo estuve súper incómodo, tengan en cuenta. Así que eso, chiquillos, felicidades y muchas gracias. De verdad. Mira, yo creo que hubo un proceso bien difícil que fue antes de terminar de grabar y al iniciar el montaje que me obligaba a mirar imágenes. Y aunque uno necesitaba que esas imágenes conocieran, como bien dices tú, la historia ya la sabes, ¿no? Volver a verlas igual era muy difícil. Igual había un momento romántico y que también tiene que ver con la experiencia que sale cada uno, pero yo creo que más allá de la opinión, la experiencia de cada uno, como que hay pocas personas que puedan ser diferentes a estos hechos, a estos años. Entonces hay mucho como que uno pone también como espectador y al principio era bien difícil el proceso de revisión de material que hicimos también de manera colectiva, por categorías, no viendo como algunos tipos de materiales. Entonces, yo no sé si nos vamos a adelantar a los hechos, digamos, en el texto. Yo siempre recuerdo una época que no me la contado mucho, pero que me acuerdo una vez que me tocó grabar a la comisión de preámbulo, se llamaba, que son como que el texto del preámbulo es como el texto que va al inicio del libro de la Constitución, antes de que empiece con la ley, que puede tenerlo o puede no tenerlo. En este caso estaba en un texto que hablaba como del contexto de cómo había nacido esta Constitución. Y trajeron expertos del mundo que venían a hablar. Y había una persona que era de Sudáfrica que venía a contar un poco de la experiencia de ella, que contaba su experiencia, estaba dando ciertos tips de cómo hacerlo. Y los comisionarios le preguntaban a ella como, oye, ¿cómo lo hacemos? Porque acá hay muchas divisiones. ¿Cómo tú crees que podemos escribir este texto para que superar eso y que si lo hacemos de una manera, los derechos no les gusta, si lo hacemos de otra manera, ¿cómo lo hacemos? Así le preguntaban correctamente y ella dijo, que no puede hacerlo, como un texto de un barco va a hacer eso, es imposible. La Constitución tampoco puede hacerlo. Y todo el proceso que tenía que ver con el fin de la parte que era un proceso de 7 años, que era un proceso como de reconciliación. Entonces, yo me acuerdo de un proceso y dije, ¿cómo dice? Fue apresurado el proceso en Chile. Sí, pero yo creo que la experiencia de rodaje donde tú más también te das cuenta es cuando salías de la convención, que como que las calles eran otras conversaciones, sobre la nación falsa, sobre los riesgos de aprobar. Entonces, sí, no sé si tuvo como el objetivo de adelantar conversaciones, pero sabíamos que íbamos a grabar ese día, pasara lo que pasara, pero igual no, porque también somos personas que estábamos ahí esperando ciertos resultados mañana de la película y bueno, salir a grabar ese día fue duro, ¿no? A los que tocó a mí estaba enfermo. Había la tercera. Hola, buenas noches. Yo de verdad que quería agradecerles por la película. Bueno,
Yo creo que todos los que estamos acá en verdad quedamos medio choqueados un poco. En verdad, a mí me parece, lo veo como uno de los grandes retratos del proceso del estallido social, el proceso de la constituyente, pero que tampoco se queda solamente en eso, sino que también me parece que es un retrato de Chile en sí, de cómo somos nosotros, porque creo que lo que más, pero más me llama la atención de la belleza de todos los planos es cómo vamos hilando esta historia a través de la contradicción que somos nosotros. Yo creo que esa contradicción está muy bien retratada. Creo que me parece que a través de estos planos, sin ese movimiento, se refleja demasiado bien cómo estamos del lado A, después vamos al lado B, y estamos en una constante círculo vorágine que nos cuesta mucho salir, en verdad. Creo que tiene esa belleza, en verdad, esta película, y por lo menos a mí me encantó la letra. De verdad, hay una frase ahí que, bueno, yo creo que es un país cuidado, de verdad que, oye, de verdad, como dijo el compañero, que sabíamos dónde iba a terminar la película y seguíamos sufriendo con eso. Entonces, en verdad que por ejemplo, también tengo un libro que me leí sobre discursos que se hicieron en la constituyente, y me parece que los extractos que se pusieron fueron pero precisos. En verdad que es un trabajo sublime, me pareció de verdad que muy conmovedor y un relato bien, a pesar de que se podría decir que es un poco frío, a mí me parece que es pero preciso. Y también aquí una pregunta hacia ustedes es que Raúl Ruiz siempre manifestaba de que veía a Chile como un país absurdo. ¿Qué opinan de esa frase y cómo es entonces también retratar o sacar registros de este país tan absurdo y tiene tantas contradicciones en el día a día? Yo creo que es totalmente absurdo. Y una de las cortos de montaje que hicimos, que lo lideró Felipe, tenía unos planos que luego se volvieron a grabar, que tiene que ver con la escena en el metro y con esta contradicción de estar alienado en el metro con un paisaje atrás. Y esta peli en realidad en su origen tuvo un trabajo como de generar o una búsqueda de imagen precisa, constante. Entonces había un nuevo montaje con imágenes que después se salieron a buscar específicamente, empezaron a poner los incendios y había una necesidad como de ir tomando material que quizá no está en perfecto estado, de ir a formarlo de nuevo y ir como disparando una película muy con mucha delicadeza, mucho cuidado, mucha investigación y mucho trabajo detrás. Creo que los chiquillos revisaron casi todo el material del archivo MAFI que existía desde los orígenes, también en búsqueda de eso, como dónde están todas las instancias que nos pueden permitir ir en búsqueda de las contradicciones desde el origen de los tiempos de esta como organización de documentalistas, incluso en la búsqueda de nuevo material para ir generando y encontrando esas contradicciones. Y eso está desde la primera propuesta de montaje, aunque hubiéramos ido a tener que grabar de nuevo una nueva, estaba como la propuesta, entonces ya se va en búsqueda de como generar una imagen nueva, o quizás existe un archivo en todo lo que tenemos confirmado históricamente que permite conectar con esta idea. Entonces, creo que este trabajo del absurdo fue un trabajo súper medioambiental. De todas las cosas que se estaban exigiendo en una nueva constitución, no sé, AFP, salud, derechos sociales, etc., sentí que se hizo mucho hincapié, sobre todo en el tema medioambiental. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo fue esa decisión y cuándo fue esa decisión? Como un poco el making of. Siempre estuvo, claro, siempre tuvo un poco esa proporción. Lo que pasa es que, de alguna manera, cuando estáis filmando como
que se colaron, digamos, al proceso constituyente, que había como en la relación del ser humano con la naturaleza, que de alguna manera como que agrupaba varias cosas. Yo creo que, claro, en esta película como que aparece mucho el tema medioambiental, pero cuando aparece, digamos, el medio ambiente, también van apareciendo otras cosas que hacen sentido en eso, como según esta película no solamente es fea, digamos, en el paisaje, sino que también provoca que la gente que toma agua tenga arsénico en su sangre, entonces igual hay un tema de salud. Y como que de alguna manera ese gran concepto como el medio ambiente, que se complejizó también en un momento que el medio ambiente no solamente como los parques nacionales, los ríos, también está el medio ambiente, digamos, como en Santiago, incluso como dentro, digamos, de un hemiciclo, nos permitía como tener una reflexión que era un poco más compleja, digamos, que empezar a tratar como tema por tema, que también ya resultaba un poco confundioso y era como, no puedes tocar todos los temas, no puedes hablar de las pensiones, de las AFP profundamente, y claro, no una oferta, digamos, de derechos que se da en la cuestión de derechos que parece derecho. Entonces como que de ahí se podía como tocar otros temas desde esa relación con el suelo, con el territorio, como dice el caballero, como el territorio, ¿verdad? Y fue como saliendo, pero también era algo que veníamos como cada uno un poco con esta inquietud de dar. Se fue como constituyendo. Cuando ya decidimos, por ejemplo, cuando se forman las comisiones de la comisión, y la comisión de medio ambiente era como más jugosa, como un arboleo, y que tenía estas como objetivos como suelo ambiental. Y eran objetivos que iban muy, digamos, como poniendo en peligro los intereses de grandes privados, como la relación con el agua, y ahí veníamos con la huella, y el agua de todo, la comida, como nos pagamos, pero eso fue parte de una cierta ruta que nos permitió como firmar más claramente, como apuntar a un lugar donde parecían varias cosas. Sí, como dice Felipe, nosotros seguimos esa comisión que parecía ser como la más irrelevante dentro de las comisiones que había en la convención y que terminó siendo la más polémica, como que también en Chile, bueno, en muchas partes, pero también, sobre todo en Chile, el modelo económico está profundamente ligado con el conflicto medioambiental. Es un país que exporta palos, piedras, fruta, y como que nosotros también intuíamos eso porque nosotros teníamos trabajando en un proyecto anterior que iba a ser la tercera película en este PRG, que terminó siendo Oasis. Se trataba sobre eso, sobre la crisis o la tensión de la crisis medioambiental y el turismo, el fenómeno del turismo. Obviamente cuando ocurrió el estallido se acabó el turismo, entonces cambiamos también el rumbo del proyecto, pero también veníamos con esa idea de arte y fue súper bueno porque nos permitió, una gran aceptación de la comisión, elegir una comisión, concentrarnos en una temática y también como que cuando nosotros le pusimos el nombre a la película, que es lo primero que decidimos como colectivo, cuál iba a ser el título, esa imagen ya nos gustaba porque la idea de la base también es una metáfora del paisaje, como este paisaje llamado Chile. Nosotros veníamos trabajando con registrar como la identidad de Chile, así que eso se puede realmente grabar desde el territorio y no desde esta idea como imagen país, como la que se ha construido como una imagen, una idea más cerrada o más como hegemónica, sino que en el fondo siempre habíamos querido buscar otra o complejizar esa idea de identidad desde los territorios. Entonces, por eso nos hacía mucho sentido lo medioambiental y esa crisis que fue muy ligada con los conflictos internos, con las discusiones cuando no están fácil ponerse de acuerdo para poder sacar una cosa como esa. Bueno, es un poco la gracia, digamos, de esta película que igual esta pelea, esta discusión, de alguna manera, una frase que ya no explicar, pero como que apareció hacia el final de la película, a la hora de distribuirla. Pero como hacer una película como esta también era como un poco hacer una constitución, como implicaba como sumar varios puntos de vista que al momento de hacerla nos dimos cuenta que eran también todos muy distintos. Y hubo momentos que había que resistir más con cierta idea, ceder con otra,
un ejercicio constante. Poder llegar a ciertos acuerdos y buscar soluciones que nos permitieran en el momento también como ir reflexionando sobre la película mientras la estaba haciendo. Y eso fue como súper interesante, porque cada jornada, digamos, donde veíamos un nuevo corte o probábamos una secuencia, era una asamblea, como que decíamos, pero no, esta cuestión está quedando muy frescaplista, o no, es que ya casi ya está, no sé, coqueteando con el fascismo, ¿cómo se nos ocurre hacer esto? Pero claro, yo no aparecían esas cosas. Y finalmente después uno volvía, digamos, con toda esta inquietud y volvía a probar, volvíamos a ver el material, retrocedíamos, avanzábamos, y finalmente pasaba algo que decíamos como ya. Como quizás no estoy de acuerdo, por ejemplo, con este tema, pero de alguna manera encuentro interesante que esté ahí, porque yo me hago la pregunta de por qué no estoy de acuerdo a través de este tema. Y eso encuentro que fue lo que se priorizó a la hora de montar. Que no es una película que sea afirmativa, como es la política, por ejemplo. La política de la película se pregunta, ¿usted aprueba o rechaza? ¿Uno o lo otro? En este caso, el rol de la imagen no es ser afirmativa, es ser como extensiva. Te dice como la película de todos los tiempos, te dice, ¿te acuerdas de esto? ¿Cómo te acuerdas de esto? ¿Qué piensas de esto ahora? Y eso, la sucesión de imágenes te va extendiendo, digamos, ese pensamiento. Y eso es lo que encuentro que es interesante que pasa con este tipo de filmación, como con el cine en general, digamos, como extiende, digamos, como una reflexión. No milita por un pensamiento político, no es la voz oficial de uno o lo otro, sino que te está haciendo preguntas y te está como apuntando todo el tiempo, interactúa contigo constantemente. Y eso de alguna manera cuando lo sentíamos en el montaje, podíamos sacar ciertas secuencias hasta que finalmente ya se cierra el montaje. Bueno, quedan muchas preguntas por dando vuelta, muchas de ellas, porque el plano está el famoso Noche del Acuerdo, 19 de noviembre, Boris quedó fuera de plano. Se ve montado. Bueno, quiero agradecer la disposición. Sé que sabemos que hay mucho interés y también mucho interés de dialogar, que son las películas que vamos a pegar en las conversaciones, así que para que corran la voz, esto es fundamental para que esta sala pueda seguir Oasis durante todas las semanas, durante todo noviembre va a estar la película en cartelera, así que para que la puedan recomendar y también que les enseñen a así que una